nuestra sociedad en realidad no es solamente esto, no es solamente hasta donde me llega a mí la vista, sino que es mucho más. Entonces tú asumes también la responsabilidad de, oye, esto lo podemos cambiar entre todos y una forma de hacerlo es escuchando a esas personas. Bienvenidos una vez más a tu espacio Integrados por el Mundo. Por aquí te saluda la Biusca Querale. De hoy tenemos un tema que ante mis ojos me parece muy importante y para celebrarlo tenemos las greñas al aire. Y queremos hablar sobre el Día Internacional de la Tolerancia y especialmente este podcast se va a llamar Abrazando la Diversidad. Importante resaltar el por qué tocar este día. Cuando hablamos de tolerancia, mayormente nos vamos simplemente como al valor o a la acción, como al respeto. Y realmente es que existe un día que lo celebran. De acuerdo a la UNESCO, en el año de 1995, declararon que era necesario tener presente en cuanto a todas las naciones la tolerancia de creencias, pensamientos, culturas de otros individuos. Entonces, vamos a hacer eco de eso. Para ello, voy a contar con un invitado muy especial con el cual tengo muchas ganas de entrevistar porque lo estoy conociendo el día de hoy. Así que con ustedes te presento, por favor, Gabriel. Me Gracias. acompaña Gabriel Vargas Zapata, guionista, escritor, comunicador audiovisual, dramaturgo, gestor cultural, actor, activista antirracista, entre otras cosas. Bienvenido. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de conocerte y gracias por la invitación, por darme tu espacio y bueno, con muchas ganas de que conversemos. Ay, yo también tengo demasiadas ganas de conversar y sobre todo me encantan estos pelos. Hablemos de estos pelos, Gabriel. Antes de que le demos énfasis a, a nuestra herencia, quisiera que me hablaras un poquito de ti. O sea, eres activista antirracista. ¿Cómo surge esto? Háblame un poquito. Bueno, yo soy Gabriel, Gabo para los allegados. Eh, pues soy una persona inmigrante, soy original de Venezuela, de la ciudad de Puerto La Cruz. Emigré hace casi 17 años a España. Luego me he trasladado a otros lugares y he vivido la mayor parte del tiempo en la ciudad de Málaga. Es mi ciudad de acogida, mi segundo hogar. Bueno, ahí tengo pues mi vida, recuerdos y parte también de mi arraigo. Llegué al activismo hace ya unos cuantos años, tengo que decirlo, fui reclutado. Fui Ajá. reclutado porque, sí, fui reclutado por una amiga que fue como la primera que me dijo, oye, pues esto involúcrate, hace falta gente como tú. Yo ya venía yo fundé hace 10 años con mi mejor amigo, fundamos una compañía de artes escénicas eh, y empezamos y llevamos todos estos años haciendo eh, incidencia política desde las artes, ¿no? Lo que se conoce hoy en día como el artivismo, ¿no? Que ahora es un término Ajá. que se usa mucho, pero cuando nosotros empezamos era como, bueno, hacer arte, sobre todo intervenciones escénicas, teatro, exposiciones, literatura, expresiones artísticas varias, siempre teniendo en cuenta pues este discurso sobre la raza, sobre la migración, en un principio casi sin darnos cuenta, pero luego cada vez un poco más politizada, más revisada, más consciente de que, oye, somos unas personas migrantes, porque él también es migrante, que estamos aquí pues en un nuevo contexto, en una nueva ciudad, en una sociedad aparentemente distinta, y la forma como nos integramos y todos los procesos que lleva eh, este arraigo, ¿no? De llegar a un nuevo sitio, fue lo que a mí particularmente me impulsó a entrar en el activismo porque evidentemente me di cuenta que hay muchas injusticias. Qué potente eso. Si hablamos 10 años atrás, estaríamos hablando del 2013, ¿no? Ujú. Que pudiese ser como una fecha clave, por así decirlo, en cuanto a éxodo, sobre todo venezolano, ¿no?
que, a ver, sin contar el 2003 y todas estas fechas, ¿no? No vamos a hablar de eso en este momento, pero sí, de acuerdo a tu... 2013-2014 fue un año de Sí, los sí, importantes, ¿no? En cuanto sí, es verdad. sí, sí. Y claro, si lo vemos así, de hace 10 años, en el 2013 tú comienzas a crear todo este movimiento, como dices, ¿no? O sea, sin pensarlo o sin, yo creo que sin tener la conciencia del impacto que podía generar. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué resultó de eso? Cuando comienzas a hacer todo esto, como que con quién contactas o cómo conectas, cómo se ve. Bueno, siempre he sido escritor, o sea, siempre he escrito. Antiguamente en Venezuela fui articulista del diario El Universal durante muchos años, había escrito en prensa, o sea, siempre mi inquietud literaria siempre la tuve desde niño. Y en Málaga, mis primeros años en Málaga fueron bastante, pues lo típico, ¿no? Los primeros años de cualquier persona migrante que llega. Eh, bueno, fueron bien complicados. Los primeros años prácticamente una está concentrada en sobrevivir, en sacar tus papeles, en convertirte en una persona legal, bueno, en toda esta serie de cosas, ¿no? Sí. Después que eso pasó, mi amigo y yo nos juntamos y fundamos este colectivo que se llama Las Hermanas Bontrier. Y bueno, en ese momento en la ciudad de Málaga estaba como pasando muchas cosas, ¿no? Estaba como el arte, sobre todo el arte underground, estaba como moviendo, estaba muy agitado. Y entonces nosotros como esa ola y nuestras inquietudes de ese momento, ¿no? De hacer cosas, de expresarnos artísticamente, pues esa ola como que nos agarró en ese momento y nos llevó, ¿no? Prácticamente nosotros sin planearlo demasiado, porque tampoco fue que lo planeamos demasiado. Se nos presentó la oportunidad de hacer una pieza de teatro y mi amigo y yo, pues yo tenía ya varios como guiones escritos y nos pusimos a ver cuál podíamos hacer. Yo había estudiado teatro en Venezuela también, de chico y de joven, y pues con los conocimientos que tenía y con las inquietudes que teníamos en ese momento, dijimos, pues vamos a montar este guión y lo montamos y lo estrenamos y desde entonces pues no hemos parado. Y eso Qué nos ha llevado por otros interesante, caminos y tal. Sí, sí. interesante y qué potente. Yo tengo que Y ver hemos eso. hecho, pues a lo largo de estos años hemos hecho un montón de cosas y pues la verdad que yo estoy muy contento con lo que hemos hecho porque, como te digo, siempre hemos tenido presente este discurso dentro de nuestra narrativa, de todo lo que hacemos, ¿no? Siempre lo queer, la marginalidad, la identidad migrante, todo esto lo hemos tenido siempre como muy presente y lo hemos abordado como de distintas formas, con humor, con drama, de muchas formas, ¿no? Claro, hay una de las cosas, ¿no? Que me parece importante y que lo acabas de mencionar, ¿no? Dentro de este proyecto, tú tocas distintas áreas o distintas, sí, Mira, distintos temas, distintos. como tocas distintos temas, es decir, hablaste de la marginalidad, de lo queer, de la identidad migrante, y claro, es como cosas que se atribuyen y yo no sé si tú eras consciente en ese momento, para mí ha sido una revelación totalmente, como los nombres que nos asignan en el momento que emigramos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no era consciente en Venezuela para nada que yo soy una persona racializada. O sea, literal, yo llego aquí Claro, y me atribuyen esa categoría, racializada. Y yo digo eh, como que, hmm, bueno, es que lo que pasa con la raza es que al ser una construcción social, va a depender mucho del contexto social donde nos situemos. Evidentemente, cuando yo siempre digo, yo no sabía que era negro hasta que llegué a Europa, ¿no? Porque en Venezuela nuestro contexto racial es diferente, eh, sin tratar de, ¿cómo lo digo?, de disminuir también las problemáticas que hay en torno a ese tema, porque también las hay, pero la raza la vivimos de otra forma, el concepto de lo que es la negritud es otra cuestión. En todo caso, yo en Venezuela pues sería una persona morena, trigueña, jamás sería leída como una persona negra, ¿no? Entonces, lo que se entiende como negro, como blanco, como mestizo, depende mucho de los contextos sociales y es una prueba bastante tangible
de que la raza son unas construcciones sociales, ¿no? O sea, tú no naces racializada, sino que la sociedad te sitúa allí, te socializa de esa forma. ¿Y qué pasa cuando llegamos a Europa, que es un continente predominantemente, o aparentemente nos han querido vender esa idea de predominantemente blanco, aunque en realidad nunca ha sido en blanco del todo, siempre ha sido diverso? Pues claro, en este contexto, pues somos leídas de otra manera, somos leídas como personas racializadas, o latinos, latinas, negras, afrodescendientes, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa aquí también es que cuando tú emigras, te conviertes en inmigrante, ¿no? Entonces también asumes esa identidad que también forma parte de cómo eres socializada, cómo la gente te mira, cómo la gente te trata, y eso pues también te influye. Pero además también eres mujer, o también eres yo qué sé, o musulmán, o eres queer, no Claro, eres una única cosa, ¿no? claro, qué Entonces, categoría sexual, de género, exacto. etcétera, etcétera, etcétera. Te ponen un montón de Entonces se etiquetas. van sumando capas y al final, pues no eres una única cosa a la vez, eres como varias cosas, y depende quién seas o cómo te identifiques o quién seas tú, pues a lo mejor sufres discriminaciones de distintos tipos. ¿Sabes qué? Hay un concepto que yo estaba releyendo entre cosas que tengo, ¿no? Y encontré el término nostredad. Conecté con eso, ¿no? O sea, ser con otras. Yo soy tú y tú eres yo. Construyo desde lo que me imagino y tengo saberes y haceres a pesar de las negaciones. Y eso me parece muy, muy, muy potente. La construcción de raza va a depender del contexto, ¿no? Pero si yo me construyo desde lo que me imagino, ¿no? De qué eres, entonces, claro, tú puedes ser negro y yo puedo ser, no sé, mulata, qué sé yo. Latina, hispana, mestiza, también yo creo que es muy importante cómo cada uno se nombra, o sea, eso va por delante, ¿no? Cada uno, cómo se nombra cada uno y cómo se autopercibe cada persona. Yo me acuerdo que cuando empecé a pensar en estas cuestiones, yo tampoco me identificaba como una persona negra, pero después te das cuenta, porque parece que lo negro es solamente pues una persona que es lo más oscura de piel que se pueda esperar, ¿no? De la raza humana. Y luego, pues, cuando empiezas a juntarte con otra gente como tú, cuando empiezas a leer, cuando empiezas a investigar un poco, y ya no desde lo académico, Ujú. eh, pues te empiezas a dar cuenta, pues, que la identidad negra o afrodescendiente, pues, tiene que ver con una cuestión más histórica, política, transnacional. Es una identidad que nos atraviesa, a muchas personas de muchos continentes, ¿no? No es una cuestión que tenga que ver únicamente con África, que es como lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Y sobre todo en el contexto latino, cuando llegamos aquí, las personas latinoamericanas o suramericanas, pues también nos cuesta como, ¿quién soy yo, no? Es como, eres latino, pero bueno, a veces los españoles también se perciben como latinos. Sí. ¿Qué es el ser latino? ¿Qué es el ser hispano? ¿Qué es el ser suramericano? ¿Qué es el ser caribeño? Todas estas cosas que estoy diciendo son cosas distintas, depende para quién. Y son conceptos también construidos con elementos también diferentes. Entonces, al final es toda una diversidad, y por eso yo insisto en el que es muy importante cómo uno se autopercibe. O sea, ¿quién soy yo? Yo evidentemente me autopercibo como una persona negra o afrodescendiente, como queramos llamarle, pero también soy caribeño, también soy latino, también soy venezolano, también soy queer, también soy otro montón de cosas, ¿no? Ah, qué interesante y me gusta mucho eso de que al final de cuentas juega mucho la percepción que tú tengas, o sea, de que el Sí. individuo tenga. Am, Cuando comienzas en este camino hacia el antirracismo, o sea, ¿qué pasa con el movimiento? ¿Qué está pasando con el movimiento actualmente? Bueno, el movimiento antirracista en España viene de hace muchos años atrás, de los años 90. Hay ya movimientos importantes. Lo que pasa es que en el contexto de la pandemia, eh, esas fuerzas antirracistas que estaban como medio organizadas en todo el territorio español, pues de una forma, no sé cómo decirlo, mágica, no sé, hubo como algo, bueno, hubo sí un punto así como de inflexión, que fue el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, que
fue como una indignación muy grande que nos atravesó a todos en ese momento. Y entonces, como que de forma también como muy orgánica, empezamos como a unirnos aquí en España, ¿no? En Málaga estamos constituidos de una forma, en Madrid también se estaba constituido de otra forma, etcétera, etcétera. Pero empezó a haber como una organización a nivel de todo el territorio. Yo particularmente en Málaga, claro, empecé a sentir en el momento que nosotras hacemos teatro y poco a poco nos vamos profesionalizando y cada vez asumiendo proyectos un poquito más grandes, más interesantes, nos damos cuenta de que pues se nos hace muy difícil acceder a los recursos públicos, acceder a las convocatorias públicas, a los presupuestos municipales destinados para cultura, etcétera, etcétera, a los concursos también, y nos damos cuenta cómo dentro de nuestro contexto malagueño en ese entonces, pues los recursos se están distribuyendo menos para, o casualidad, las personas racializadas. Entonces no nos parece justo, empezamos a construir nuestro discurso en torno a eso. Oye, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Es casual o hay realmente una estructura de Estado que privilegia a ciertas personas antes que a otras, ¿no? Pues evidentemente, si te das cuenta cómo funcionan las cosas y cómo las personas racializadas tenemos una cuota de participación o de representación tan baja, y digo tan baja porque no se corresponde realmente con la demografía española real. El otro día estaba revisando los datos del INE, el 12% casi de la población española son inmigrantes. Qué fuerte. Que no digo que ese 12% sean todas personas racializadas, no tiene por No, qué, ¿no? entiendo. Igual que te digo que el resto de la población española, no digo que tampoco no haya allí personas racializadas, pero bueno, es un dato como para hacernos una idea que dice, oye, pues si el 12% de las personas de la población española son inmigrantes, ¿por qué no el 12% los vemos en series, los vemos en películas o los vemos en la manera como se distribuyen los presupuestos, etcétera, etcétera? O sea, no es equivalente nuestra representación real, o sea, cuántos somos a nivel de número, a cómo nos estamos representados digamos, en los estadios culturales o en las Claro, narrativas, ¿no? De aquí de España. claro, Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, es cuando decimos, no, pues aquí hay que luchar, aquí hay que manifestarse, aquí hay que salir a gritar, aquí hay que remover las cosas, y de repente Málaga empezó como como a incendiarse, la gente a organizarse, a unirse, y ahí pues entré y conocí a un montón de personas maravillosas de las que he aprendido un montón y con las que me he organizado y a día de hoy sigo organizado con ellas. qué bien. O sea, de acuerdo a las estadísticas y que revisaste que el 12% según el INE es población inmigrante, ¿no? O sea, que constituye Sí, a España. Y claro está, si lo vemos así, claro, España es un país receptor de migrantes por naturaleza, o sea, y creo que también sí. por ubicación, ¿no? Por su Claro, hay ubicación todo un geográfica. contexto geográfico, geopolítico Sí, que sitúa a España como un país receptor, receptor, como tú dices, por naturaleza, queramos o no queramos, nos guste más o nos guste menos, es una realidad. sí. Y claro está, yo creo que es como cuando me encanta la perspectiva que le das, porque es cierto, si hay esta cantidad, o sea, si es el 12% hablamos más del 10% de la población, es mucha gente, que estamos en el territorio y que, claro, quizás no ocupamos estos espacios o quizás no hay tanta visibilización, etcétera. No voy a entrar ahí. Pero también es qué pasa con este 12% de personas que llegan a España. Y claro, cuando hay una recepción de tantos migrantes, voy a mojarme aquí, voy a atreverme a decir esto, claro, quizás España se está ocupando de una perspectiva quizás un poco asistencialista, es decir, vale, yo te recibo, te voy a entregar o te voy a otorgar X ayuda de acuerdo de donde provengas o te puedo facilitar X cosas, no sé, te derivo a. Es como muy asistencialista y no tanto como de quizás el dar ese lugar o dar esa voz o quizás dar este espacio culturalmente hablando, ¿no? Yo lo veo o lo visualizo desde ahí. Bueno, sí hay mucho paternalismo, obviamente, por parte Ujú. del Estado y su estructura, eso evidente, pero tampoco creo que,
O sea, nosotros los inmigrantes que estamos aquí, legales o ilegales, aunque no me gusta mucho usar ese término, pero bueno, los que estamos en situación administrativa regular, regularizada, o los que están en situación administrativa irregular, todos de una forma o de otra contribuimos. O sea, todos pagamos impuestos, todos hacemos declaraciones de la renta, todos estamos cotizando. Incluso una persona que esté en situación administrativa irregular, también cuando va a la tienda paga unos impuestos, compra un kilo de arroz y paga unos impuestos por ese kilo de arroz. Entonces, quiero decir, el Estado lo sostenemos todos, inmigrantes o no inmigrantes, lo sostenemos entre todos. Entonces, yo sí creo que tiene que haber una reversión también de esa parte que nosotros contribuimos en nuestra asistencia, como tú bien lo has dicho. Pero claro, esa asistencia muchas veces no se hace pues de la forma que realmente se debería hacer. Es Exacto. por supuesto muy paternalista, eh, a veces no es efectiva, es ambigua también, a veces es contradictoria porque en una comunidad es una cosa, en otra comunidad es otra, o una institución te dice que sí, la otra te dice que no. Bueno, ¿qué te voy a contar yo a ti? Es que todos hemos pasado por esta vía crucis, ¿no? Sí, de hecho, hay o sea, quiero hacerte una pregunta y quizás es muy directa, pero ¿tú te has sentido discriminado o acá en España? No es una cuestión de una percepción personal mía, es una cuestión que existe realmente y existe en números. O sea, hay investigaciones, bueno, la voy a hacer referencia porque se utiliza muchísimo cuando se habla de este tema, ¿no? Hay una investigación de la Universidad de Granada que, aunque ya tiene unos años, yo no creo que mi percepción es que no ha cambiado, no, seguramente no ha variado mucho, donde se concluye que las personas racializadas tenemos un casi 50% de probabilidades más de ser detenidas por la policía simplemente por nuestro perfil racial. Cuando te digo detenido, no es porque evidentemente si te pillan haciendo algo indebido, pues Claro. te va a detener seas quien sea. Pero quiero decir, controles policiales random, digamos. O sea, la policía va por la calle y hay más probabilidades de que te paren, que te detengan a ti por ser una persona racializada si no lo eres. Entonces, esos son datos y estudios que se han realizado, y por citar ese que como te digo, se cita mucho, se menciona mucho, pero hay un montón. Hay, por ejemplo, lo que te decía antes de las redes. Yo como estoy metido más en el mundo audiovisual, Ujú. por ejemplo, te puedo dar otro dato que también revisé hace poco, el informe de la ODA, que es el Instituto bueno, no me acuerdo ahora bien de las siglas, pero es como el Observatorio de Medios de la diversidad en los medios. Por ejemplo, de las personas racializadas, la representación en en los medios audiovisuales, está situada, me parece que en un 7% ahora mismo, algo así. O sea, es bajísimo si lo comparamos con la realidad. Claro. O sea, si tú sales a la calle, tú ves solo un 7% de personas racializadas. No. No. Entonces, en los medios, ¿por qué no hay esa equivalencia, no? Entonces, pues ya ahí evidentemente hay una discriminación, y hay una discriminación que no es porque lo diga yo, porque me llamo Gabriel, yo lo digo, sino que hay un montón de informes que te pueden ilustrar sobre cómo operan las discriminaciones en España en este caso. Y para que la conectemos como que cuál pudiese ser tu definición de tolerancia slash también inclusión, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un poco de conflicto con la palabra tolerancia porque ya la sola palabra ya conlleva una cuestión negativa, porque en el momento que tú dices, bueno, yo esto lo tengo que tolerar, o sea, Claro. yo creo que no es exactamente, yo entiendo el por qué se usa y estoy a favor y tal, pero si rascas un poquito más debajo de la palabra, si rascas un poco más, ¿qué hay detrás de yo que me gusta ir un poco a la etimología de la palabra? ¿Qué significa tolerar? Pues significa aguantar, ¿no? Es como, bueno, yo puedo tolerar un dolor también, o puedo tolerar, yo qué sé, que esté lloviendo y no pueda salir a la calle, ¿no? Entonces te fijas que no son exactamente lo mismo, ¿no? O sea, cuando tú dices tolero, quiero decir que de alguna forma pues me esfuerzo en soportar algo que en realidad no tendría que estar soportando, o sí. Por eso es una palabra que a mí no me gusta tanto, Ujú. pero entiendo el por qué la estamos usando y que hay como un acuerdo social en torno a esta palabra.
y por supuesto, o sea, yo creo que más que tolerar es, ¿cómo decirlo? ¿No? O sea, cómo sustituirla también, porque quizá sobre esto hace falta todavía que pensemos colectivamente como sociedad un poco más y lleguemos a como acuerdos un poco más concretos, ¿no? No sabría cómo sustituirla, pero lo que sí sé es que el mundo no es una única cosa. No tenemos por qué tolerarnos, simplemente el mundo es diverso, siempre lo ha sido, aunque poco a poco la historia misma de la humanidad nos ha llevado a una especie de instauración de unas cuestiones normativas, ¿no? Como parece que, por ejemplo, lo heterosexual, ¿no? Lo heterosexual es como la norma, es el deber ser, nos educan y nos crían para ello. En el momento que tú te desvías de allí, pues, claro, eres diferente y hay que tolerarte, ¿no? Yo intentaría como hacer el ejercicio de pensamiento de otra forma, ¿no? Es como, no, pues lo otro también forma parte de la norma, ¿no? También forma parte de nosotros como sociedad y como ser humano. Entonces, yo creo que lo que hay que cambiar y luchar por cambiar es por lo que entre todos hemos ido acordando históricamente en lo que qué es la norma. En el momento que cambiemos el concepto de qué es la norma, qué es lo normal, pues lo normal es todo dentro de nuestros acuerdos sociales, ¿no? Y esos acuerdos son precisamente los que creo que hay que modificar y luchar por modificarlo. O sea, lo blanco es la norma, pero lo negro también, lo heterosexual es la norma, pero lo que no es heterosexual también es la norma. Al final, siempre hemos sido como raza humana diversos y diversas, y de alguna forma estos nuevos acuerdos de los que yo hablo pasa por reconocer eso. Históricamente siempre hemos sido una sociedad diversa, diferente, con distintas formas de pensar, de vincularnos sexoafectivamente, con distintos aspectos físicos, etcétera, etcétera. Entonces, Hay, eso es lo que hay que aceptar. hay una pregunta que me surge, quizás un tanto polémica incluso, es más, no debería decirla, pero yo lo voy a decir, porque claro, aquí en España, cosas que yo he notado, eh, quizás hay una cierta inclinación, corrígeme por favor si utilizo las palabras que no son, ¿ya? O si mi discurso pareciera como que negativo, pero no es lo que trato de decir. Es decir, aquí hay como mucha aceptación y mucha inclusión con respecto a la comunidad LGTBQ+. Pero sí veo que cuando se trata de personas heterosexuales, exclusivamente hombres, quizás se torna incluso como que un poco como de rechazo, por así decirlo, aunque vamos a imaginarnos en este caso, ese hombre heterosexual incluso pudiese tener inclinaciones feministas o de aceptación por la comunidad, es decir, como que en cuanto a tolerancia, ¿cómo se ve o cómo sería en cuanto a quizás el otro lado de la moneda? Es decir, vale, lo normativo, ¿cómo se tolera? Claro, que lo normativo ya está tolerado. Aquí, el problema aquí es que hay grupos, hay minorías, que luego a nivel matemático no son minorías, pero bueno, entiendas el concepto de minoría como grupos o como colectivos sociales cuyos derechos no están plenamente reconocidos. Entonces, hay minorías que históricamente han sido discriminadas, apartadas, oprimidas, sus derechos completamente desconocidos. A día de hoy todavía no hay plenitud, no hay igualdad de derechos entre una persona gay, por ejemplo, o un hombre heterosexual, ¿no? Igual que tampoco lo hay entre mujeres y hombres, no lo hay del todo. Entonces, históricamente hay unos colectivos, unas minorías oprimidas, y históricamente hay también hay un sujeto que es sobre todo el hombre heterosexual, dependiendo en qué plano o en qué estrato situemos la discusión, porque pues si habláramos de disidencias o diversidades sexuales y afectivas, pues claro, tendríamos que poner a toda la heterosexualidad, mujeres y hombres, en un lugar de máxima norma. O sea, lo que se espera de ti es eso, ¿no? Y el hecho de ser heterosexual
sin más, o sea, el hecho simplemente de ser heterosexual, te otorga una aprobación social bastante alta, ¿no? En el momento que te apartas de allí, pues los grados de desaprobación van a ir variando. Entonces, claro, la norma ya está tolerada, o sea, eso es la norma, eso es lo que se espera de ti. La sociedad y nuestras leyes están construidas en torno a esa subjetividad. Entonces, eso no necesita ya ser tolerado, eso ya es tolerado. Otra cosa son las personas a nivel individual y sus acciones y sus actitudes, eso son otras cosas. Una persona homosexual puede ser un ladrón, un asesino, eso no se puede tolerar, ¿me entiendes? Claro. Como dice mi amiga, pues bienvenidas todas las identidades, expresiones y cuerpos, pero no todas las actitudes. Aquí no estamos jugando las actitudes individuales de las personas o sus acciones. Estamos hablando de su identidad y su derecho a ser y de reconocer cómo se autopercibe, pues de forma legal también, sobre todo, o sea, que legalmente sea reconocida, porque es verdad, como tú lo dijiste, aquí tenemos muchas leyes, pero pues en la práctica luego pues sigue habiendo bastante discriminación. Entonces yo no creo que haya como un vuelco de antihétero o como un discurso eh, contra nadie en particular, sino contra lo heterosexual visto como una posición política de poder y de privilegios. Entonces, contra lo cual también personas heterosexuales están volcadas también. O sea, hay gente heterosexual también que rechaza este lugar de poder, aun siendo ellos herederos naturales de esta estructura de privilegios, ¿no? O sea, desde el momento que tú te declaras heterosexual. Gabriel, Entonces, todo como a nivel político, o sea, de estructura de nuestra sociedad y de los estados en los que vivimos, cómo está posicionado esa identidad. Es decir, está posicionado como una identidad con la máxima de privilegios y de oportunidades, e inclusión, etcétera, etcétera, a expensas de la discriminación de otras identidades, ¿no? Entonces, yo por eso siempre digo, el problema no es la heterosexualidad o la masculinidad, el problema es lo que se haga con ella, cómo se ejerza ese lugar. Ahí es donde está el problema. ok, sabes que yo he tenido como este tipo de conversación y que al final no sé dar una respuesta, solamente digo, es que está mal, o sea, defiendo, pero no tengo como los argumentos para, ¿no? Y claro, ahí esta crítica, sobre todo de decir, vale, pero ¿por qué entonces, estoy hablando de una persona en específico, de por qué yo sí soy tolerante y por qué yo sí acepto y soy inclusivo? Porque en el momento de que yo digo de que yo soy heterosexual y que sí, que soy hombre, automáticamente es que siento algún tipo de rechazo. Es decir, bueno, no, tú no porque eres hombre y quizás no tengas permitido asistir a este tipo de marcha, o no tú porque eres hombre, que automáticamente como que quizás entra en un saco de como de juicio, ¿no? Y yo, mi discurso es claro, pero es que tú has nacido con ciertos privilegios que otros no. Exacto, pero lo que pasa que, bueno, es un tema muy complicado y como hacer pedagogía con todo esto es como bien difícil, pero ¿por qué? Porque estamos educadas con esos principios, con esas ideas, o sea, estamos programadas, estamos entrenadas para ello, ¿no? Incluso estamos programadas para rechazar nuestra propia diversidad. Si no, mira cuánta homofobia interiorizada hay, cuánta gente metida en los armarios y cuánta gente con su identidad pues autocensurada, ¿no? Entonces yo creo que a ver, cómo hacer pedagogía allí es bastante complejo porque son muchas cosas que tienes que explicar para que a lo mejor todo se entienda, ¿no? Pero yo insisto que la heterosexualidad, como tú bien dices, te sitúa en un lugar de privilegio simplemente por el hecho de serlo y sin tú darte cuenta. Muchas veces no se es consciente, o sea, igual que por ejemplo yo por ser hombre tengo privilegios ante una mujer, por ejemplo, o siendo inmigrante con papeles, vamos a decirlo así, tengo privilegios ante un inmigrante que no los tiene. Claro. Entonces pasa por reconocer cómo funciona nuestra sociedad, las estructuras
del Estado, por ponerte un ejemplo muy básico. Si tú tienes papeles, una empresa te puede contratar y darte de alta en la seguridad social. Si no los tienes, no. Entonces, así funciona el Estado. Es decir, ya tienes ese privilegio. Y tú dirás, ah, pero es que yo también me las he comido las verdes y lo he luchado. Y sí, nadie está contrarrestando eso o disminuyendo eso o invisibilizando eso. Por supuesto, yo pasé por situaciones muy duras, tuve una orden de expulsión, tuve una serie de situaciones, pero a día de hoy mi realidad es que pues tengo papeles y puedo trabajar y tengo como más acceso a los recursos y a muchas cosas, ¿no? Si me comparas con una persona que no los tiene, que no Claro. tiene papeles. Entonces, es como hacerte consciente de quién eres y dónde estás parado y cómo funciona. Sí, pero si yo, por ejemplo, me mudara ahora mismo a Venezuela otra vez, por ejemplo, ¿qué importa si tengo yo pasaporte español o DNI español o no? O sea, estoy en otro contexto diferente, ¿no? Donde, ¿quién es el privilegiado en Venezuela? Pues seguramente, pues alguien que tenga vínculos con el gobierno, que es quien sostiene el poder y los recursos, ¿no? Entonces, por eso te digo, los contextos cambian, ¿no? Y hay que revisarlo según el contexto. No sé si Entiendo. te he contestado. Sí, no sé, sí, sí, perfecto. Ahora, y en este caso, por ejemplo, claro, si lo ubicamos desde el contexto, pues evidentemente las realidades van a cambiar y las necesidades van a cambiar y quizás la educación, en fin, todo va a cambiar. Pero si lo viéramos de una manera genérica, ¿qué desde tu punto de vista, desde tu lugar actualmente, qué podrías recomendar o como qué consejos darías para que las personas se mostrasen de alguna manera quizás más tolerantes o respetuosos hacia quienes son de alguna manera, no me gusta usar esta palabra, pero como que son diferentes a ellos en términos de cultura, religión, identidad, sabes, que no comparten lo mismo. No sé qué palabra utilizar a que sea Pues, diferente, sí, a mí me gusta mucho utilizar la palabra diversas porque, diversas. pues, porque al final todas somos diversas. Yo, ¿qué recomiendo? Pues siempre le digo lo mismo a todo el mundo. Acércate a esas personas, escucha lo que tienen que decir y con esto conecto también un poquito con la pregunta anterior, que esa parte creo que no te la respondí. Entender por qué hay espacios, por ejemplo, de no mixtura, ¿no? Por qué no en algunos espacios es necesario, en el momento en el que, por ejemplo, nos juntamos personas negras a hablar de nuestros problemas, o incluso hay grupos de apoyo psicológico donde se juntan, pues se necesita que el espacio sea no mixto para que sea más seguro, porque desde la igualdad de la identidad se pueden construir cosas, ¿no? Y colectivizar problemas y entendernos mejor. Igual que, por ejemplo, hay espacios reservados solo para mujeres porque eh, facilita el entendimiento, facilita que se puedan realmente expresar los problemas reales, o sea, facilita un montón de cosas en los que, por ejemplo, otras identidades no tendrían cabida, no tiene sentido, por ejemplo, un espacio de pensamiento feminista, por ejemplo, que ese espacio lo ocupemos personas que no somos mujeres, ¿no? Entonces, y también igual al momento de las luchas o de las manifestaciones, por ejemplo, cuando hacemos una manifestación antirracista, pues lo que se espera es que las personas racializadas somos las que realmente llevemos el protagonismo, Ujú. no que lo lleven las personas que no lo son. Eso es necesario para qué, para visibilizar y para pues realmente pues, que se nos reconozca el lugar que nos corresponde, ¿no? Que es nuestra parte en este engranaje social. Pero lo que yo siempre recomiendo es escucha a esas personas. Hay gente que tiene podcast, que escribe artículos, que publica libros, que tiene canales de YouTube, que tiene TikTok, que hace música, que hace cine. Entonces, acércate a esas personas que yo, por ejemplo, cuando empecé a deconstruirme en el feminismo y aprender sobre el feminismo, lo hice a través de mis amigas, o sea, acercándome a mis amigas y escuchando qué tenían que decir y por qué. Y yo a veces decía cosas y me decían, no, amigo, eso que estás diciendo no está bien por esto, por esto, por esto, por esto. Es verdad que, insisto, ahí hay un trabajo de pedagogía que a veces es duro, eh, es- a veces no te apetece hacerlo, etcétera, etcétera, pero yo más o menos lo que conozco, por ejemplo, de feminismo, en este caso en particular, lo conozco gracias a acercarme y a escuchar a gente que sabe de eso, que te está planteando su situación, que te está planteando sus problemas, que te está hablando sobre todo cómo se siente. O sea, cuando una persona te dice, me siento así cuando haces esto o cuando hablas de esta manera,
eh, tú tienes que, o sea, tú tienes que entenderlo, o sea, tienes que revisar, oye, pero ¿por qué mi amiga se siente así cuando yo digo esto y por qué y de dónde viene y para dónde vamos? Y hacer un poco, quiero decir, es muy fácil ir por la vida y no hacerte preguntas y no plantearte nada, Claro, pero si tú asumes el compromiso de, pues nuestra sociedad en realidad no es solamente esto, no es solamente hasta donde me llega a mí la vista, sino que es mucho más. Entonces tú asumes también la responsabilidad de, oye, esto lo podemos cambiar entre todos y una forma de hacerlo es escuchando a esas personas. En el momento que tú escuchas a esas personas, cuáles son sus reclamos, cuáles son sus sentires, cuáles son sus afecciones, cuáles son sus problemas reales, diarios, habituales, tú empiezas a sensibilizarte. Yo cuando escucho gente negacionista, gente que niega todos estos problemas, siempre lo hacen refiriéndose a cosas que no existen. Yo que he estado en los círculos de activismo, vamos a decirlo, más radicales, yo esas cosas no las veo dentro del activismo donde yo he militado, por ejemplo. Entonces, a veces no, porque si quiere, yo qué sé, el otro día, por ejemplo, se hablaba, un concejal de allí de la provincia de Málaga, hablaba de una invasión, ¿no? De no, los africanos nos están invadiendo, tal o cual, o quiero decir, o sea, refiriéndose a cosas que realmente no es lo que está ocurriendo, o sea, no es la verdad. Y eso lo dices porque no has escuchado nunca a esas personas, nunca te has acercado, nunca has tenido el interés. En el momento que tú te posicionas al lado de esa persona, tú lo entiendes. Independientemente de que no sea tu realidad, tú lo entiendes. Y a lo mejor tú no te vas a quitar tu comida para dársela a él, pero lo entiendes. Y en el momento que entiendes, ya empieza la transformación, porque la historia de los derechos humanos es así. O sea, es una fórmula que se ha repetido desde la caverna hasta nuestros días. El voto femenino se consiguió así, la abolición de la esclavitud se consiguió también así, eh, asumiendo todo el mundo, o sea, todos los agentes sociales y todos los que conformamos la sociedad, haciéndonos responsables y asumiendo realmente qué sociedad tenemos y qué sociedad queremos. O sea, yo vine a este mundo y yo quisiera irme de este mundo dejando un mundo un poquito mejor, no un poquito peor. Entonces, en el momento que yo quiero eso, yo asumo pues la tarea de, bueno, pues ahora mismo voy a escribir artículos para medios antirracistas y plantear problemas que a lo mejor en los que nadie se está fijando. Yo escribo sobre todo sobre estos temas de representación y investigo mucho sobre el audiovisual y el cine y todo eso, ¿no? Intento dejar mi granito de arena cuando hay una manifestación y puedo ir, voy, tampoco no soy menos antirracista porque un día no vaya o no me apetezca o no tenga fuerzas o energías para asumir esa tarea también de ir, etcétera. En Málaga, por ejemplo, estoy organizado a través también de un colectivo, y también pues hacemos pequeñas incidencias políticas, pequeñas acciones, precisamente para poco a poco crear sensibilidad más en un contexto andaluz, que es un territorio de recepción de inmigrantes grandísimo por su proximidad con África y con flujos migratorios históricos que tienen que ver con unas problemáticas y con unos flujos migratorios que son complejos de explicar y de entender. Entonces, en ese contexto, pues hace falta gente que se pronuncie, que diga, que denuncie, que señale, que diga cosas, que promueva cosas y que se les escuche. me encanta. O sea, hemos llegado quizás al final de este podcast. Ay, qué pena. Sí, yo quiero hablar más. Me está gustando mucho. Está bien. Am, pero ¿Sabes? creo Pero ¿sabes qué pasa, David? Que también hemos como abarcado mucho, 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 porque es muy grande lo de la tolerancia y la diversidad, es muy grande. Entonces, como abarcarlo todo es complicado, pero bueno, yo creo que no, no, será. y me parece, o sea, cada cosa de que has dicho me parece importante y de mucho valor. Todo suma y todo ha sumado y me parece, o sea, te quiero agradecer por eso, por tu saber y por tu tiempo y por la generosidad. Pero quiero llevarte a una sección de este podcast que de alguna manera estoy instaurando, realmente la disfruto mucho, que se llama Preguntas Imposibles. Y estas preguntas imposibles, ¿qué son? Te voy a hacer tres preguntas. La intención es que conectes de manera muy instintiva con lo primero ¿Eh? que venga a tu mente. No hay respuesta buena ni mala, esto no tiene nada que ver con un test psicológico ni nada por el estilo, nada. Am, de hecho,
hay una que, o sea, mientras hablaba dije, Dios mío, ¿cómo estamos conectados? Por favor, que yo le voy a hacer esta pregunta. Y es, ¿cómo te gustaría ser recordado? Buah. Yo creo que me gustaría ser recordado, pues principalmente como artista, como una persona creativa que creó cosas y que inventó cosas. Yo siempre digo que pues con todo lo que escribo, las cosas que escribo, los guiones que hago, las obras de teatro, etcétera, pues, pues en esa ficción siempre intento imaginarme un mundo que es realmente como a mí me gustaría que fuera el mundo, ¿no? O sea, ya ni siquiera una utopía, pero sí algo un poco más aproximado a algo más amable, a un trato más justo, más inclusivo, que sean más amables unos con otros, aunque lo haga a veces desde el humor o desde la violencia incluso, porque se puede hablar de todo esto de muchos lugares. Pero me gustaría ser recordado por, pues, por mi obra artística. Me encanta. Una película que te defina. Solo puedes escoger una. Solo una. Solo una, por eso es imposible esta pregunta. Ay, qué difícil. Una película que me defina. Voy a intentar buscar una que sea más o menos conocida para que, que me defina una Veo, mira, voy a decir una venezolana que me define muchísimo. Ok. Es una película venezolana que ganó hace unos años el Festival de San Sebastián, Pelo Malo. Oh, Me recuerda mucho mi infancia, muchísimo mi infancia, porque la realidad de este niño como la narra esta directora, es como, es muy real, o sea, es como realmente estás allí, ¿no? A mí me recuerda mucho, y hace poco leí un libro de una periodista británica que habla sobre el pelo afro. Es un libro que solo entero es solo hablando del pelo y cita esta película como su película favorita. Y decía, hostia, qué increíble, ¿no? Que esta mujer conozca la película y además la cite como su película favorita. Y es que además se ha vuelto como una película, como referencia a la hora de abordar este tema de la identidad a través del look, a través de tu pelo, porque en Venezuela no se nos ha permitido o se nos ha negado, se nos ha total. censurado nuestro pelo, que forma parte de nuestra identidad y de nuestra herencia negra, ¿no? Igual que tenemos muchas herencias, pero en esa en particular se nos ha negado. Hay mucha gente que no conoce su pelo, que no sabe qué pelo tiene ni qué tipo de rizo tiene, porque no se le ha permitido conocer su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque es constantemente censurado. ¿Y por qué es censurado? Porque es una evidencia de la negritud. Claro. Es la evidencia más incontestable de lo que es la negritud, y en el momento que lo negro es percibido como malo, pues claro, tú no quieres que tu negritud se te note. Entonces, claro, en esta película habla sobre eso, sobre cómo este chico quiere alisarse el pelo, ¿no? Que probablemente es el sueño de todo niño en Venezuela con el pelo rizado, con el pelo afro. Todo el mundo quiere alisarse el pelo para sentirse parte del grupo, para sentirse aceptado. No, y el primer instinto que como madre tienes, o sea, yo hablando desde mi posición de mujer, porque si la niña o el niño tiene un cabello diferente, vamos a alisártelo, ¿no? Automáticamente es el primer instinto, no, 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 o vamos a hacerte una colita, pero que no se vea. Yo eh, conecté con mi cabello y como que le di rienda suelta aquí. Y claro, estamos hablando que más de 30 años yo alisándome el pelo y no dejándolo ser. Y claro, es como el mensaje también que con el que yo he reflexionado, ¿por qué no me dejaba ser? En fin, me encanta y quiero Sí, ver esta película. es buenísima, es muy buena y además a nivel internacional es una película como situada a nivel académico en un lugar de muchísimo prestigio, mucha calidad. Es una película muy buena porque además también de fondo tienes todo el contexto de la revolución chavista. Entonces, sin ser ese el tema principal de la película, pero es el tema que está de fondo. Entonces, como que también está muy bien situada en la contemporaneidad venezolana, ¿no? En lo que es la Venezuela contemporánea. Eso a mí me parece increíble, ¿no? Me encanta. Siguiente ¿Cómo lo ves? pregunta. Bien. Lo más hermoso, este realmente pueden ser dos. O sea, lo más hermoso
que te ha mostrado, que te ha enseñado la migración? Mira, lo más bonito que me ha enseñado la migración, y lo digo siempre, son las redes. Yo afortunadamente llegué a un lugar que es Málaga, que si bien pues con todos los obstáculos y con todas las dificultades y con todas las cosas, eh, encontré también una familia de la calle, una familia política, una familia elegida y una red de apoyo que a mí particularmente me ha salvado la vida en distintas ocasiones y de distintas formas. Y es una red que funciona, es decir, es tu vecina, es el de la panadería, es tu compañera de la universidad, es la gente que te rodea que hace red y se apoya y se sostienen mutuamente y cuando alguien necesita, yo por ejemplo tuve la suerte de formar parte, de entrar en esa red muchas veces para ayudar, otras veces para ser ayudado. Qué bonito. Como yo le decía, había una chica venezolana que yo conocí en Málaga no hace mucho tiempo, que yo le hice el favor de empadronarla en mi casa porque le estaban cobrando 300 euros por empadronarla. Y yo decía, era como, pero ¿cómo puedes cobrarle, además, otro compañero inmigrante también, o sea, ¿cómo puedes cobrarle 300 euros para empadronar a una... Es verdad que yo no la conocía de nada, simplemente la conocía por el grupo de WhatsApp de venezolanos en Málaga Ujú. que era un grupo para compartir, como lo hay en todos lados, para compartir información, para no sé qué. No sé. Y yo me acuerdo que yo la empadroné en mi casa y ella como que no se lo creía, ella decía, pero me parece increíble y no me vas a cobrar. Y yo no, no, tú te empadronas y cuando te tengas que desempadronar, te desempadronas y lo que te haga falta, yo qué sé, tampoco me pareció una cosa como muy peligrosa, empadronar a una persona desconocida en tu casa, no, y sobre todo porque ella lo necesitaba. Entonces ella me decía, pero déjame con que sea que te pague, aunque sea la mitad o de lo que me están cobrando. Y yo, no, no, no me tienes que pagar nada. Tú lo que tienes que hacer cuando tú tengas la posibilidad de empadronar a alguien en tu casa, hacerlo también, porque esto es una cadena y siempre va a haber gente que llega y que va a necesitar del favor, a lo mejor un día, no de que le empadrones, pero a lo mejor que un día le des de cenar o que le des un medicamento, Correcto. yo qué sé, cualquier cosa, información, a veces la información también es una buena forma de ayudar. Entonces, pues yo lo que le decía era eso, no, no, tú cuando tengas la posibilidad, también coges y empadronas a alguien en tu casa y con eso ya me has pagado el favor, que no, no necesito que me pague. Y de verdad no lo digo por una cuestión de como de aparentar, no, no lo digo por una cuestión de postureo, sino que de verdad creo en que eso funciona. O sea, que esa red de apoyo funciona y es sostenible en el tiempo, porque esta chica, pues el día de mañana que tenga la posibilidad de que tenga ya papeles o que tenga un apartamento a su nombre, un alquiler a su nombre o lo que sea, y pueda empadronar a alguien, ojalá se acuerde y diga, hostia, pues yo no le voy a cobrar a esta persona, lo voy a empadronar y ya está porque lo necesita, ¿no? Claro, la cadena de favores. Exacto. Qué Y bonito. eso funciona. Por ejemplo, en ciudades como Málaga, que es una ciudad pues más pequeña, más cercana, donde todo el mundo se conoce, funciona. Hay algo que quiero decir y una frase, quizás como para cerrar esto, sin antes me falta preguntarte cómo te contactan, cómo te ven, cómo te leen, dónde te encuentran, pero quiero como dejarla de, incluso como un tanto reflexiva, ¿no? Conectando con lo que tú estás diciendo. Y es que muchas veces al emigrar o al movernos, eh, sentimos la responsabilidad de integrarnos o de pertenecer y realmente si tú no lo deseas, no tienes por qué integrarte, o sea, es como cómo te quieres nombrar, como lo que hablábamos, o sea, que esto no sea como una camisa que te oprime. Claro, Y un ejercicio que yo utilizo dentro de la terapia es de alguna manera recordar, o sea, que tengo derecho a decir, o sea, a decir, reconocer que mi voz es importante, mi cultura es importante. O sea, como que conectar con eso, el recordar de que lo que eres, lo que digas y de dónde vienes también importa. O sea, que tú también puedes tener tu lugar y crearlo. O sea, incluso desde lo que hablas, ¿no? Desde el crear las redes que al final son lo que nos sostienen, ¿no? Si dependiendo en qué condición migremos, en fin, esto es otro tema, pero que al final las redes es lo que que es lo que nos sostienen. Ay, bueno, ahora sí, Gabriel, hemos llegado al final. Yo soy de esas personas que se despiden, yo me despido mucho y al final me cuesta decir ya, chao. O sea, yo soy la pero típica qué que bonito porque eso pues dice que, pues, que estás a gusto.
Ay, muchísimo, muchísimo. Me siento muy a gusto contigo y con la conversación. Me parece que ha sido súper nutritiva, muy interesante, de mucho valor. Pero bueno, yo soy la típica de la que mucho se despide, poco quiere irse, tal cual. Eso a mí me define. Pero cuéntame, Gabriel, ¿cómo te encuentran, cómo te encontramos, dónde te leemos, dónde vemos esta obra o este proyecto que se ha sostenido por más ya de 10 años? ¿Cómo, dónde, en fin, personas que estén Sí, interesadas en mira, lo audiovisual, en cómo lo puedes apoyar, todo eso? yo, bueno, ahora mismo vivo en Madrid, pero estoy como muy conectado con Málaga. De hecho, ahora acabo de venir de allí. Nuestro colectivo se llama Las Hermanas Bontrier, estamos en todas las redes sociales. Ahí nos pueden buscar y ver nuestro trabajo, toda nuestra trayectoria, toda nuestra historia. Y luego también en mis redes personales, que también estoy en todas las redes como G Vargas Zapata. Y allí pues voy exponiendo todo lo que hago. Ahorita estoy muy, muy metido aquí en Madrid en el mundo de la poesía. He publicado este año, o he formado parte este año de una antología de poesía migrante que se llama Matria Poética, que es un Dios te libro hermoso y recoge poesía de migrantes de todas partes de España. Y es un ejercicio precioso de archivo poético que habla sobre los sentires de las personas migrantes con todas sus particularidades, porque hay migrantes de todos los países allí en este libro. Y ahora en noviembre sale también otra antología también de poetas migrantes, solamente latinoamericanos, con los que voy a publicar también, que también es un proyecto muy bonito, con gente con unas voces y unos discursos bellísimos, increíbles, que también invito a conocer. Estoy trabajando en mi propio poemario en solitario, que seguramente para el año que viene ya por fin pueda salir. Llevo mucho tiempo trabajando en este libro y creo que está quedando muy bonito. Es muy especial porque, pues, creo que hago un ejercicio como de curatoría de la venezolanidad en el exilio. Entonces, eso, bueno, es como un concepto que estoy también allí trabajando, ¿no? También es como un ejercicio mío personal de memoria. Y ahorita estoy como muy, muy inmerso en esos proyectos y también en algunos proyectos teatrales que, bueno, que si me siguen en redes se irán viendo y se irán enterando. Y normalmente también publico artículos en la revista Negres y en la revista Afroféminas también. Me encanta, ok. Me encanta todo lo que estás haciendo, me encanta el valor que le sumas, me parece supremamente interesante y genuinamente quiero leerlo. Quiero leer todo esto, lo que estás mencionando, la venezolanidad en el exilio, por favor, todo el tema de poetas migrantes, me encanta. O sea, de verdad, te felicito por encontrar Gracias. tu lugar, por abrirte campo, por tener tu voz y sobre todo por manifestarte constantemente. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu saber, que ya lo mencioné antes, por la explicación, por el valor. Muchas gracias, Daviuska, por cederme tu espacio y por invitarme y por tenerme aquí. Y me he sentido muy a gusto contigo. Me encanta. Me alegra mucho. Y te volveré a buscar porque esto necesita más. Claro, por supuesto. Pues Y nada, también decirte que bueno, que obviamente que cuando estés por aquí por Madrid o por lo que sea, por favor escríbeme que nos tomemos por fin ese café en honor a esto que acabamos de hacer y en honor también a Yulisa, que también ha sido muy insistente en que nos tenemos que juntar. Así que, pues ojalá juntarnos, claro que sí. Aquí yo estoy y total. también bajo con mucha frecuencia, ya te digo, a Málaga y estoy con un proyecto, bueno, un proyecto de un cabaret que teníamos allí que ahora lo vamos a retomar porque con la pandemia lo tuvimos que abandonar el proyecto y ahora lo vamos a retomar. Y luego también con mi propia compañía que vamos a retomar también nuestra obra de teatro que estábamos también haciendo antes de la pandemia, pues ahora la vamos a retomar porque ahora hay fuerza, hay energía, estamos bien y también la vamos a llevar por ahí. Pues Así que, bueno, millones estate de pendiente. éxitos, millones de Muchas éxitos, todo gracias. lo que viene.
Y sí, tenemos pendiente un café, estoy como la propaganda, tenemos pendiente un café. Un café ahí recién colado. Sí, por favor. Pues nada, un abrazo enorme. A Un ustedes, abrazo gracias por para ti. vernos, por escucharnos y esto fue Integrados por el Mundo. Bye.